Hola, bienvenidos a otro capítulo más de Aprendiendo cómo vivir. Para mí es un placer compartir en el día de hoy con ustedes. Recuerden que mi nombre es Sheila, soy terapeuta de Multihealth Community Center y estoy aquí hoy con ustedes para compartir acerca de otro tema. Para mí, todos los temas que están relacionados con nuestro bienestar emocional, pues son muy interesantes y son muy interesantes aplicarlos a nuestra vida cotidiana para llevar una mejor vida, más tranquila, más adaptada, para sentirnos mejor. Bueno, en el día de hoy el tema que estaremos tocando trata acerca del sincericidio. Y muchos dirán, ¿sincericidio? ¿Qué es esa palabra? ¿Qué quiere decir esa palabra? No sé si algunos la habrán escuchado. Bueno, si no la han escuchado, en el día de hoy estaremos hablando acerca de este tema y espero que les resulte tan interesante como a mí. Entonces, muchas veces en la vida hablamos de la sinceridad, que es de donde proviene la palabra sincericidio. Pues hablemos de sinceridad. Siempre pensamos en la sinceridad como un valor muy positivo, un valor muy necesario también en las relaciones humanas, en las relaciones que establecemos con los demás. Y ciertamente es así. De hecho, se considera también que es necesario para mejorar las relaciones, para entablar relaciones nuevas y para conservarlas. La realidad es que la verdad sí es importante, es necesaria, pero ¿qué sucede cuando esa verdad que decimos carece de empatía? ¿Qué sucede cuando esa verdad que estamos comentando quizás no nos pidieron la opinión y la damos sin importar el momento y la situación? ¿Qué sucede cuando estamos diciendo una verdad hiriente hacia los demás? Pues, ¿qué sucede? Que podemos llegar a lastimar a las demás personas. Y en ese momento es cuando estamos haciendo, más allá de ser sinceros, estamos cometiendo un sincericidio. Entonces, como les decía, ese será el tema de hoy. Cuando estamos hablando de sincericidio en sí y para categorizarlo de alguna manera, podemos mencionar que es una actitud de extrema sinceridad. Es una actitud donde expresamos nuestra opinión sin filtro, como les decía, sin ser empáticos, ignorando la situación en la que estamos o la que está la persona, cualquier tipo de situación social. Además de eso, sin importar las emociones de los demás o cómo se sientan en ese momento. Además de eso, podemos llegar a ser hirientes y además va a denotar, obviamente, como les estaba comentando, una falta de empatía y de compasión. Entonces, ¿cuáles serían algunas de las características de las personas que cometen sincericidio? Bueno, algunas de las características es que, por ejemplo, son personas que pueden dar mucho valor a la verdad. Es decir, todos podemos cometer sincericidio en algún momento de nuestra vida, porque todos podemos dar una opinión cuando no nos las piden, cuando no es el momento adecuado, todo se nos puede ir una verdad hiriente en algún momento. El punto es saber rectificar, saber pedir perdón. Pero ¿qué sucede? Que hay personas que constantemente ponen en práctica el sincericidio. Entonces, ese tipo de personas van a tener ciertas características que son las que les voy a estar mencionando. Como les decían, dan mucho valor a la verdad, defienden su actitud a capa y espada, no se hacen responsable tampoco de la opinión que hayan dado, por muy hiriente que haya sido, y si la persona se siente ofendida o se siente mal por la opinión, pues hacen responsable a la persona. Es decir, es como podemos decir, bueno, si te sientes mal por lo que dije, pues ese es tu problema. Yo solamente fui sincero. Y ahí se está cometiendo un sincericidio. Entonces, suelen tener también
relaciones conflictivas porque constantemente suelen estar diciendo verdades y pueden estar llegando a ofender a las personas y herirlas. Y los demás también pueden percibirlo como personas insensibles, personas mal educadas. Entonces, ya analizadas algunas de las características de estas personas, podemos también, y es importante resaltar que muchas veces la sinceridad se asocia con un acto de valentía, un acto de honestidad. Pero como les decía, cuando ustedes llegan a decir una verdad que puede llegar a ser hiriente, una verdad que puede llegar a ser lastimosa, más allá de valentía y más allá de honestidad, lo que sugiere es que es una persona con poca inteligencia emocional, que no es capaz, bueno, como les decía, de ponerse, de ser empático con la persona que tiene hacia adelante. Entonces, hay ocasiones en la vida en que ciertamente ameritan o no brindar una información porque no es el contexto ni el lugar o porque la persona no nos las pide o no nos pide un criterio o no es el momento para decir nuestro criterio porque quizás la persona está pasando por una situación crítica. Y entonces es verdaderamente necesario ocultar o callar lo que pensamos, porque esto, más allá de llegar a hacer sentir bien a la persona, lo que puede hacer es sentirla peor, lo que puede hacerla es sentirla mal. Entonces, de alguna manera, ocultar esa información o no decirla puede ser en esa ocasión la mejor opción. ¿Qué sucede? Que no estamos justificando la mentira, pero no estamos justificando la mentira como un acto cuando es malicioso o cuando es dañino, porque eso no está bien. Lo que no está bien es no ser prudentes cuando la situación lo amerita o cuando, como les decía, la persona no nos está pidiendo una opinión. Entonces, debemos considerar que si lo que vamos a decir no aporta nada positivo, no es útil, no tiene una crítica constructiva, una crítica que ayuda a la persona a buscar soluciones alternativas, a sentirse mejor, pues entonces, si no es útil o valioso, pues entonces es mejor reservarnos nuestra opinión. Esto del sincericidio ocurre mucho, bueno, en las redes sociales se ven muchas cosas y esto ocurre mucho en las redes sociales. Hay muchas personas que se esconden detrás de un perfil para ser lo más sinceras pero hirientes posible. Y después la justificación es pues, no, es que si eres una figura pública y si te estás exponiendo y quieres sinceridad, pues yo te pongo mi sinceridad. Pero no está bien porque se están ocultando muchas veces detrás de un perfil falso y además de eso están, como les decía, dando una opinión muy destructiva. Entonces, si en algún momento ustedes ven algo que no les guste en las redes sociales y ustedes pueden dar una opinión constructiva, pues siéntanse libres de hacerlo porque al final, como bien dicen esas personas, son figuras públicas. Pero si sienten que su opinión ni va a aportar, ni va a enriquecer el contenido, pues entonces muchas veces hay que tener una inteligencia emocional y decir, bueno, creo que no es el momento, creo que no es el lugar. Y creo que no aportaría mucho a esa persona más allá de lastimarla. Entonces, lo ideal sería guardarnos nuestro criterio en ese momento. Entonces, ¿qué consecuencias negativas puede traer este sincericidio cuando las personas que normalmente lo utilizan o cuando nosotros normalmente cometemos un sincericidio? Bueno, puede traer, por ejemplo, una actitud crítica porque pueden estar las comunicaciones llenas de críticas destructivas donde la persona aprovecha para señalar los defectos, los errores del otro y no aportando nada. Y esto, bueno, obviamente, como hemos dicho, va a carecer de empatía lo que estamos transmitiendo. O también vamos a
la información que se está transmitiendo no va a llegar, porque al tener tantas críticas destructivas lo que hacemos es herir a las personas. Además de eso, este tipo de personas también van a tener dificultades para conectar con otras personas, sobre todo desde el punto de vista emocional, por lo que puede también ocurrir problemas de las relaciones interpersonales, como pueden ser, por ejemplo, aislarse, rechazar, distanciarse o la persona sentirse incómoda. También hemos visto que son problemas a nivel personal, pero también debemos entender que puede ocurrir problemas a niveles laborales, como puede ser, por ejemplo, con compañeros o con jefes, y esto puede llevar a tener regaños por parte de los jefes que nos aíslen o por otra parte llegar al caso extremo de que ocurra una expulsión. ¿Cómo podemos hacer para evitar caer en el sincericidio, para evitar llegar a lastimar a las personas? Vamos a hablar sobre 4 claves que les puedo brindar, que las pueden tomar en cuenta, como les decía, para evitar esto del sincericidio. Lo primero es tratar de desarrollar la empatía, ponernos en el lugar del otro, sensibilizarnos con la emoción, con la situación que está pasando el otro. ¿Para qué? Para poder lograr conectar a nivel emocional con la otra persona y la otra persona sienta ese apoyo de nuestra parte. Además de esto, debemos utilizar la asertividad, transmitir la información si fuese necesario y transmitirla de manera más respetuosa, más empática, de la manera que la persona comprenda, que lo perciba, como les comentaba, como una crítica constructiva y que la persona se sienta que le estamos brindando una opinión que le va a ser útil. Entonces también es necesario tratar de mantener un equilibrio entre decir la verdad y el hacer daño. El objetivo fundamental, siempre tenemos que tenerlo claro, de comunicar va a ser ayudar a construir, ayudar a mejorar. Y si verdaderamente la opinión que vamos a dar no va a aportar, no va a ser útil, lo mejor creo es que nos reservemos esa opinión. Es importante también buscar el contexto y el momento. El cuándo y dónde son aspectos importantísimos a tener en cuenta. Si sabemos elegir el momento adecuado y el lugar adecuado, pues no vamos por qué tener que caer en cruzar el límite del sincericidio. Entonces ya con estas recomendaciones hemos culminado el capítulo de hoy. Espero que les sea a ustedes de gran utilidad. Espero que lo puedan compartir con las personas que sientan que de alguna manera los pueda ayudar. O igual compartirlo con toda la familia, con los amigos, porque es un tema bastante interesante, que a veces no somos muy conscientes y sí es un tema que nos puede llegar a afectar a todos en un momento determinado de nuestras vidas. Mi recomendación es también, aparte de estas 4 claves importantes que les he dado, es pensemos, analicemos si verdaderamente lo que vamos a decir, lo que vamos a expresar, no va a lastimar a la otra persona. Seamos empáticos, tratemos de no ser personas frías, tratemos de, para que la otra persona nos sienta más cerca, para que nuestro mensaje y nuestro apoyo les llegue mejor. Además de eso, tratemos de no utilizar las típicas frases de es que yo soy muy sincero, yo digo lo que pienso y si no te gusta, pues no lo escuches o vete de aquí. O yo solamente digo la verdad, si no te gusta, me da igual. Entonces, tratemos de también no estar utilizando constantemente esas frases típicas, tratemos quizás de modificarlas y en esa comunicación asertiva que tenemos que
establecer con nosotros, tratemos de preguntarle muchas veces, ¿quieres mi opinión? Te puedo dar mi opinión, pero no sé si es el momento. Pedamos permiso para también dar una opinión, para dar un consejo, pero sobre todo seamos un gran apoyo para los demás, como mismo en algún momento pueden serlo para nosotros. Ya con esto hemos culminado la sesión de hoy, de este capítulo de Aprendiendo Cómo Vivir. Recuerden compartir, como les estaba comentando ahorita, con sus amistades, con sus familiares, con personas allegadas que le pueda interesar el tema. Con los hijos es muy importante también compartir este tema con los hijos que van creciendo para que vayan aprendiendo la manera de relacionarse, la forma de expresarse, de comunicarse y cuál es la más correcta. Y bueno, compartir si tienen algún comentario, alguna opinión acerca de este tema en específico, o si sencillamente prefieren dejarnos alguna opinión sobre algún otro tema que sea de su interés y lo podamos tocar en esta serie de capítulos que estamos haciendo, pues nos va a ser de mucha utilidad y se lo vamos a agradecer. Espero que vuelvan a repetir para próximos capítulos, espero que sigan consumiendo de nuestra serie y solo recuerden que no somos perfectos y solo estamos aprendiendo cómo vivir. Hola, mi nombre es Yania Cruz, soy paciente de Multihair. ¿Y cómo llegué a Multihair? Hace un tiempo atrás yo sufrí un accidente muy traumático y bueno, logré llegar a este país, gracias a Dios, y durante mi travesía tuve que revivir parte de ese trauma. Y bueno, una amiga me recomendó a Multihair porque sabía mi situación. Estaba al tanto de todo lo que me había ocurrido, sabía que necesitaba ayuda. Y es como entro a mis terapias grupales. Excepcional, maravillosa, mi terapeuta Sheila. Tenemos terapia de lunes a jueves en el horario de la mañana y otras en el horario de la tarde. Y han sido excelentes, un equipo de trabajo muy bueno, recomendado al 100%. Tengo mi terapeuta individual, que es con Viviana, excelente terapeuta, es al pendiente de los pacientes, todos son al pendiente de los pacientes, diariamente, que cómo están. Y a mí Multihair, en lo personal, me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho porque he podido ir poco a poco ir superando mi trauma. Es algo que uno no va a olvidar nunca, es obvio, pero con ayuda de Multihair ha sido totalmente todo diferente. Les agradezco mucho porque te enseñan todos los días, hay un tema diferente, temas que te ayudan para la vida diaria. Y estoy muy agradecido, un excelente grupo de trabajo. Recomendado, se los recomiendo, todo el que necesita ayuda, no duden en acudir a Multihair, se los garantizo.